Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros le vamos a hablar del tema de información general en los estados financieros básicos. Mi compañera Carla Beatriz Silva Zapot y su servidora Lady Pérez Martínez. Los temas que se van a dar a conocer en nuestra presentación van a ser los temas de la NIC 1, que es presentación de estados financieros básicos, la NIC 8, que es políticas contables, cambios en la estimación contables y errores, la NIC 10, que es hechos ocurridos después de la fecha de balance, la NIC 34, que es información financiera intermedia, y la NIC 7, que es estados de flujo efectivo. Bueno, como introducción de nuestra presentación, nosotros en la siguiente presentación estaremos hablando, como ya dije, de lo que son las NIC 1, 7, 8, 10 y 34, las normas internacionales de contabilidad, y cómo es que estas están relacionadas con las NIF y en qué consiste cada una de estas. Esas normas son de alta calidad, están orientadas a la inversión, las cuales tienen un objetivo, el cual es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. Como objetivo general de la presentación tenemos que estas normas proveen información que permiten evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como también se encargan de proporcionar elementos de juicio para poder estimar el comportamiento futuro de los flujos efectivos, entre otros aspectos. Bueno, la NIC 1 nos habla de la presentación de los estados financieros. Esta norma sirve de guía sobre la estructura y contenido mínimo de cualquier estado financiero elaborado conforme a la normatividad internacional. Esa norma tiene de la mano las normas de información financiera, las cuales son las de la serie A y la serie B. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de estados financieros con propósito de información general y para asegurar la comparabilidad de los mismos estados. La NIC serie A está conformada por la A3, que es la necesidad de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Esta tiene una finalidad de identificar las necesidades de los usuarios y establecer con base en los mismos los objetivos de los estados financieros, de las entidades, así como las características y limitaciones de los estados financieros. La A4, que son características cualitativas de los estados financieros. Esta norma se encarga de establecer las características cualitativas que debe reunir la información financiera contenida con los estados financieros para satisfacer las necesidades de los usuarios. La A5, que son elementos básicos de los estados financieros. Esta norma se encarga de definir lo que son los elementos básicos que conforman los estados financieros para poder lograr uniformidad de criterio en su elaboración, análisis e interpretación entre los usuarios generales de información financiera. Y la A7, que es presentación y revelación. Esta norma Regrésala. Esta norma general es aplicable en la presentación y revelación de las informaciones financieras contenidas en los estados financieros. La serie B, estados de resultados. La serie B está conformada por las siguientes. La B3, que es estados y resultados. Esta norma se encarga de establecer estructura de estados de resultado integral, los requerimientos mínimos
de su contenido y las normas generales de reflexión. La B4, que es hechos posteriores a la fecha de estados financieros. Bueno, esta norma establece los estados combinados de capital contable, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas con el propósito de promover la comparabilidad de información financiera entre las distintas entidades que existen. La B6, que es estado de situación financiera. Bueno, esa norma esas normas más que nada van de la mano del balance general o de los estados de posición financiera. O, bueno, así se les conoce más que nada. Para estas normas sirven para que estos estados de situación sean comparables en las entidades relativas. Bueno, la finalidad de la NIC 1 es que más que nada esta norma se aplica a todo tipo de estados financieros y que sean elaborados y presentados conforme a las NIF. Esta norma tiene como finalidad que representa una estructura de información para la situación económica y el desempeño de cada empresa y que esto sea útil a la hora de tomar las decisiones económicas. Los estados financieros que proveen información a estas normas es activo, pasivo, patrimonio neto, los gastos, ingresos, otros cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo. Algunos de los componentes de la norma internacional de contabilidad 1 son el balance general, el estado de resultado, el estado que presente todos los cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, las políticas contables y notas explicativas. Muchas entidades, aparte de los estados financieros, representan un análisis financiero elaborado por la gerencia en el cual se describe y explica el desempeño y situación financiera de cada entidad. La NIC 7. La NIC 7 es estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo se considera como parte del análisis financiero a través del cual se determinan las fuentes y el uso de efectivo dentro de una entidad económica. Este tipo de estado financiero se encarga de mostrar entradas y salidas y cambio neto en el efectivo de las diferencias de las actividades de una empresa durante un periodo contable en una forma que concilie los saldos del efectivo inicial y final. Los flujos de efectivo, bueno, estos son útiles porque suministran los estados financieros, como ya dije, para poder evaluar la capacidad que tienen las entidades para generar efectivo y equivalente. Bueno, esta norma está relacionada con la NIF B2 y la NIF C1. La NIF B2 se encarga de establecer las normas generales para la presentación y estructura y elaboración del estado de flujo de efectivo, así como para la revelación que complementa dicho estado financiero básico. La C1 es aquella que se encarga de establecer las normas de evaluación y presentación y revelación de las partidas que integran el rubro de efectivo y equivalente de efectivo en el estado de posición financiera de una entidad. Bueno, en la NIC 8 habla de las políticas contables, los cambios en las estimaciones contables y los errores. Bueno, para iniciar, las políticas contables son los principios específicos, las bases, los acuerdos, las reglas y sus procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de dichos estados financieros. Un cambio en una estimación contable
es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Esta NIC C8 tiene como norma de información financiera que, o sea, que va de la mano, es la A7, que es la presentación y revelación. Nos dice que esta norma más que nada nos da a conocer las normas generales aplicables a la presentación y revelación de la información financiera contenida en los estados financieros y sus notas. En los estados financieros o en sus notas, estas deben de contener la forma legal de la entidad, es decir, el país en el que se ha constituido y la dirección de su sede social o el domicilio principal donde se desarrollan sus actividades, si fuese diferente de la sede social, y si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la misma. En la norma de información financiera, la A8, la supletoriedad, nos dice que esta norma, más que nada, se tiene que cumplir los requisitos, los siguientes requisitos. Estar vigente según lo establezca la propia norma supletoria. Una nueva norma supletoria podrá aplicarse de manera anticipada si esta así lo permite. No contraponerse al marco conceptual de las normas de información financiera y haber sido aprobada por un organismo reconocido internacionalmente como emisor. Esto quiere decir que se tiene que llevar a cabo, pues más que nada, estas reglas para poder, ahora sí que para que pueda estar esta norma de supletoriedad. Dentro de esos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, los errores en la aplicación de políticas contables y el no advertir o malinterpretar los hechos, así como los fraudes. Nos dice que la corrección de los errores fundamentales puede distinguirse con facilidad de los cambios en las estimaciones contables. Algunos de los errores aritméticos, en los errores en la aplicación de políticas contables, estos se dan en la aplicación retroactiva, que más que nada esta consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones como otros eventos y condiciones como si ésta se hubiera aplicado siempre. La retrospección retroactiva nos dice que esta más que nada se basa en corregir el reconocimiento de la valoración e información a revelar de los importes de dichos elementos, de que estos deben contener los estados financieros, como si el error cometido en ejercicios anteriores no se hubiera cometido nunca. Y por último nos habla de la aplicación prospectiva, que esta consiste en aplicar la nueva política a partir de la fecha en que se conoce o desde el periodo en curso. De acuerdo a esta NIC, tenemos como ventaja que una entidad puede cambiar a una política contable solo si tal cambio es requerido por una norma o interpretación. También puede ser otra ventaja que esta lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, es decir, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de dicha entidad. Como algunas de sus desventajas que esta NIC 8 pues más que nada tiene, son las situaciones que no constituyen cambios en las políticas contables, como es la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente, y la aplicación de una nueva política contable para transacciones u otros eventos
o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que de ocurrir carecieron de materialidad. Nos dice que la empresa, más que nada, debe de revelar la información sobre los extremos siguientes, sobre la naturaleza del error fundamental, es decir, de dónde surge ese error, el importe que ha alcanzado la corrección en el periodo corriente y en cada uno de los precedentes sobre lo que se presente dicha información, el importe de la corrección relativa a periodos anteriores a los que se incluyen como información comparativa, es decir, ver si ese error ya se había cometido en otras situaciones y que el hecho de la información comparativa ha sido corregida o bien una declaración sobre la imposibilidad de hacerlo, es decir, para que ya no se vuelva a presentar pues el error. Bueno, en la NIC 10 nos habla sobre los hechos ocurridos después de la fecha de balance. Nos dice que estos hechos, más que nada, ocurren después del periodo sobre el que se informa. Es decir, que son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Esta NIC va con la mano con la NIF B13, que esta nos habla sobre los hechos posteriores que se deben considerar a todos aquellos ocurridos en el periodo posterior, aun si estos ocurren después del anuncio al público de utilidades o de otra información financiera. También la NIC 10 tiene que ver con la NIF 9, que son los instrumentos financieros. Esta nos habla sobre el periodo en el cual será aplicable la NIC 10. Para ello se debe considerar 3 tiempos. El periodo en el cual sea aplicable dicha NIC, para ello se debe considerar los siguientes: la elaboración, que quiere decir cuando se van a preparar pues los estados financieros, la autorización, es decir, una vez lista la información financiera, se presenta al órgano máximo de la organización para que apruebe su publicación, y la emisión, que esta más que nada se fija la fecha y los sitios para su difusión. Los hechos que implican ajustes son todos aquellos acontecimientos que muestran las condiciones que ya existían a la fecha de cierre de las cuentas y que, por suponer diferencias al proceso de formulación de las cuentas anuales originalmente realizadas, deberían suponer una modificación de las mismas, y estas son las siguientes, que son la resolución de litigio judicial, quiebra de clientes, la venta de inventarios, los beneficios a empleados y los fraudes o errores. Y los hechos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre que informa son los hechos que no aplican ajustes, ya que evidencias condiciones que no existían a la fecha de cierre del ejercicio, así que se consideran como hechos que no implican ajustes. Son las variaciones en el precio de mercado de las acciones cotizadas, el decreto de pago de dividendos y la combinación de negocios, disposición de subsidiarias y la discontinuar las operaciones. La NIC 10 nos habla más que nada de cuando si un evento que no aplica un ajuste se considera significativo o de alto grado de materialidad. Este evento debe ser revelado o informado en las notas de los estados financieros con el fin de ayudar a la gerencia o los usuarios de la información a la toma de decisiones. Para los eventos materiales que no implican ajustes, las entidades deben revelar la naturaleza del evento y una estimación
de los efectos financieros o una declaración sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. De acuerdo a la NIF B13, nos dice que los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajustes y revelación es cuando una entidad debe ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar los hechos ocurridos en el periodo posterior, que proporcionan mayor evidencia sobre condiciones existentes a la fecha de cierre. Es decir, que es necesario que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o que reconozca partidas que previamente no fueron reconocidas. Ok, un ejemplo de acuerdo a la NIC 10 es que estos hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren una revelación, la cual es necesaria cuando se trate de hechos importantes, es con una combinación de negocios significativa o la disposición de una subsidiaria importante, la norma relativa o adquisiciones de negocios requiere revelaciones específicas en estos casos. Cambios en las tasas de impuestos o en las disposiciones fiscales vigentes, anunciados o promulgados durante el periodo posterior, que tiene un efecto sobre los impuestos a incurrir y sobre los activos y pasivos por impuestos diferidos conforme a la NIF relativa a impuestos de utilidad, a la utilidad. La NIF B13 nos habla del negocio en marcha, que más que nada esta es cuando una entidad no debe preparar sus estados financieros sobre la base del negocio en marcha, si a la fecha de emisión de sus estados financieros su administración determina que en el periodo futuro que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a los 12 meses siguientes a partir de dicha fecha, tiene la intención de liquidarla o de cesar sus operaciones comerciales o que no tiene otra alternativa factible para continuar con dichas operaciones. Bueno, la NIC 34 que nos habla de la información financiera intermedia, nos dice que esta es oportuna y confiable, que constituye una ayuda para que los inversionistas acreedores puedan comprender mejor la capacidad de las empresas y así poder generar ganancias y flujos de efectivos. Dice que esta no se establece que las empresas son las que deben de emitir los informes financieros intermedios ni con qué frecuencia. Que esta norma es aplicable cuando la empresa se le pide o que ella opta por emitir un estado financiero intermedio conforme a la NIC, perdón. Bueno, algunas de las empresas que están obligadas a emitir información financiera intermedia son las empresas de gobierno, las de comisiones de valores, las de gobierno que serían como hospitales, escuelas, así. Las de comisiones de valores, las de bolsas de valores que serían como los bancos y las de organismo profesionales contables. El contenido de un informe financiero intermedio son un balance general, un estado de ganancias y pérdidas, un estado de cambio en el patrimonio neto y un estado de flujo de efectivo y notas explicativas. Eso es lo que contiene un informe financiero intermedio. Las políticas contables de esta NIF
Bueno, las políticas contables de una empresa se refiere a los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para los efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. La NIF B9 va de la mano con la NIC 34. La NIC B9 nos dice que esta norma de información financiera tiene como objetivo establecer respeto a la información financiera a fechas intermedias, a las normas de reconocimiento que deben seguirse para su elaboración y al contenido de dicha información, ya que se presente en forma completa o condensada, o sea, de la manera en que es pedida. Requieren presentar información financiera a fechas intermedias. Bueno, como ya lo había mencionado antes, las instituciones gubernamentales, los organismos reguladores de valores, instituciones de crédito y la organización profesional contable y los que cotizan en la bolsa. La información financiera a fechas intermedias. Esta es información que corresponde a un determinado periodo intermedio y que contiene estados financieros completos o condensados. ¿Cuáles son los estados financieros completos y cuáles son los estados financieros condensados? Bueno, los completos son los conjuntos de estados financieros básicos y sus notas. En la NIF A3 y NIF A7 se mencionan algunos de estos. Son semejantes a los estados financieros anuales. Los estados financieros condensados son aquellos que la información financiera debe cumplir con lo establecido en el marco conceptual, cumplir con las definiciones de activo, pasivo, capital contable, cuáles son los ingresos, los costos y gastos que se llevan dentro de las entidades, un pasivo que se debe presentar en una obligación existente a la fecha del cierre del periodo intermedio, de la misma forma que los cierres de los estados financieros anuales. Bueno, y como conclusión tenemos que la elaboración de los estados financieros no constituyen un fin en sí mismos. Es decir, que, o sea, más que nada es todo lo contrario, ya que estos marcan el comienzo de la etapa analítica, el análisis de dichos estados, que permiten conocer la realidad que subyace tras esa información. Los directivos de cualquier empresa deben enjuiciar periódicamente los resultados de su gestión y un punto de partida para tomar numerosas decisiones en el proceso de administrar los eventos de la entidad, como es en el caso de la ANIC A8, que más que nada esta nos habló de la supletoriedad, que más que nada esta nos hace un énfasis que nos dice que cuando se utilice por primera vez una norma de supletoriedad, o en su caso cuando se suspenda la supletoriedad, debe adaptarse a lo establecido a las NIF particulares relativas al tema de cambios contables, ya que si la supletoriedad debe suspenderse cuando entre en vigor una nueva NIF emitida por el CINIF sobre el tema relativo, o en su caso cuando dicha NIF permita su aplicación anticipada. Y pues aquí está la bibliografía que fue donde se obtuvo pues la información. Y pues por nuestra parte creo que esto fue todo.